A los 39 años, Carlos Rivera, considerado en su momento un símbolo de lealtad en la escena musical latina, finalmente rompió su silencio. Su voz era baja, su mirada serena, pero cada palabra dejó atónitos a todos. Tengo un nuevo amor. Y por favor nunca más menciones a Cynthia. Ese momento no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Carlos, sino también la desgarradora confirmación de que un amor aparentemente eterno había terminado. Bienvenidos a nuestro canal donde hoy exploraremos la historia detrás de esta confesión, desde los años brillantes con Cynthia hasta el momento en que Carlos decidió dejar ir y reencontrarse con un amor completamente nuevo. Durante años, Carlos Rivera fue sinónimo de elegancia, disciplina y fidelidad. Su amor con Cynthia Rodríguez parecía sacado de una película romántica, dos artistas talentosos, discretos, siempre sonrientes que hablaban más con las miradas que con las palabras. Pero el silencio que siguió a su separación comenzó a levantar sospechas. Los rumores crecían y él, como siempre, guardaba silencio. Hasta que un día, sin previo aviso, rompió ese silencio con una frase que nadie esperaba. Tengo un nuevo amor. Y por favor no vuelvan a mencionar el nombre de Cynthia. Las palabras resonaron como un eco helado que viajó por todas las redacciones, los foros y los corazones de millones de fanáticos. Era una declaración de libertad, una forma de sanar, o una confesión que escondía más dolor del que aparentaba. Lo cierto es que en ese instante, el mito de la pareja perfecta se desmoronó. Carlos, con voz firme pero mirada melancólica, admitía ante el mundo que su historia con Cynthia había llegado al final. No con odio, sino con la serenidad de quien ha llorado demasiado y finalmente aprende a soltar. La prensa no tardó en reaccionar. Los titulares se multiplicaron. Carlos Rivera rompe el silencio. El amor más icónico de México llega a su fin. Cynthia y Carlos, adiós definitivo. Los programas de entretenimiento diseccionaban cada palabra, cada gesto, buscando un doble sentido, una pista, una sombra de arrepentimiento. Pero él no dio más explicaciones. Solo esa frase breve y contundente que bastó para encender un fuego que todavía no se apaga. Los fanáticos se dividieron. Algunos celebraban su honestidad, entendiendo que el amor cambia, que nadie está obligado a vivir prisionero de una historia pasada. Otros, en cambio, lo juzgaban con dureza. ¿Cómo pudo olvidarla tan rápido?, escribían en redes. ¿Cómo alguien que hablaba de amor eterno puede borrarlo así con una frase? Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa frase había años de distancia emocional. Silencios que pesaban más que las palabras y heridas que se habían abierto mucho antes de que los medios siquiera sospecharan. Cynthia, por su parte, eligió el silencio. No publicó nada, no respondió, no buscó protagonismo. Solo desapareció de los reflectores como si supiera que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Esa decisión, lejos de debilitarla, la hizo más fuerte ante los ojos del público. Pero en el fondo, los que los conocían bien sabían que el dolor era compartido. Carlos, mientras tanto, continuaba su camino. Sus apariciones públicas se volvieron más escasas, sus entrevistas más cuidadas. En un concierto en Madrid, antes de cantar una balada que solía dedicar a Cynthia, guardó silencio unos segundos, respiró profundo y dijo: «Hay canciones que dejan de ser nuestras porque ya no pertenecen al mismo amor». Nadie habló. Nadie se movió. Solo el aplauso contenido de un público que entendía que a veces las canciones también lloran. Esa confesión pública no fue un capricho ni un ataque. Fue una liberación. Durante meses, Carlos había vivido atrapado entre la nostalgia y la culpa. Amaba los recuerdos, pero sabía que no podía seguir viviendo en ellos. La vida, como el arte, exige movimiento. Y ese movimiento, aunque duela, era necesario. Sin embargo, en la mirada de Carlos había algo que las palabras no lograban esconder: tristeza. Una tristeza madura, resignada, la de quien no odia al pasado, pero ya no puede quedarse en él. Y aunque muchos quisieron verlo como un hombre frío o egoísta, la verdad era otra.
Carlos había comprendido que amar también significa saber cerrar ciclos incluso cuando el corazón no está listo. En los días siguientes, los rumores sobre su nuevo amor comenzaron a circular. Algunos medios afirmaban tener pruebas, otros inventaban historias. Pero él no confirmó nada. No hacía falta. Su mensaje había sido claro, no miraría atrás. Lo que tuvo con Cynthia fue real, fue profundo, pero pertenecía a otra etapa de su vida. Y así, entre aplausos, críticas y suspiros, Carlos Rivera comenzó una nueva página de su historia. Una página que muchos leerían con sorpresa, otros con nostalgia y algunos con admiración. Porque a veces el verdadero valor no está en sostener lo que se rompe, sino en tener el coraje de dejarlo ir con dignidad. Hubo un tiempo en que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez eran inseparables. No necesitaban decirlo en entrevistas ni mostrarlo en redes. Bastaba con verlos juntos para entender que se amaban de verdad. Él la miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los hombres profundamente enamorados tienen. Y ella le respondía con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Sus apariciones públicas eran pocas, pero cada una de ellas irradiaba complicidad. Parecían el reflejo perfecto de un amor maduro, sólido, casi intocable. Se conocieron en un programa de televisión, cuando ambos estaban en un momento de plenitud profesional. Carlos ya era un artista consolidado. Cynthia, una mujer fuerte y encantadora, que había aprendido a brillar por sí misma. Lo que empezó como una amistad se transformó poco a poco en algo más. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones grandilocuentes. Solo dos personas que sin darse cuenta comenzaron a encontrarse en los silencios, en los detalles, en esas miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Durante los primeros años, su relación fue un refugio. Viajaban juntos, compartían proyectos, sueños y oraciones. Eran la pareja que todos querían ver triunfar, la demostración de que el amor en el mundo del espectáculo podía ser discreto, limpio y verdadero. Carlos escribía canciones que muchos sospechaban estaban inspiradas en ella. Y Cynthia hablaba de él sin nombrarlo, pero con una ternura que lo delataba todo. Pero como suele ocurrir, el tiempo comenzó a desgastar lo que parecía eterno. No hubo una traición ni una pelea pública. Lo que los fue separando fue algo más sutil: la distancia, la rutina, el cansancio de intentar mantener una perfección que ya no existía. Entre conciertos, giras y compromisos, los días juntos se volvieron menos frecuentes y las conversaciones más cortas. Empezaron a hablar más por mensajes que cara a cara, y el amor, aunque seguía ahí, empezó a doler. Cynthia lo acompañaba en silencio, comprendiendo la presión que pesaba sobre él. Carlos, por su parte, se sumergía en su trabajo, tal vez como una forma de no enfrentar lo que estaba ocurriendo. Ambos sabían que algo se estaba rompiendo, pero ninguno tenía el valor de decirlo en voz alta. Era como si los dos estuvieran sosteniendo un castillo de arena, esperando que el viento se detuviera, sabiendo que no lo haría. En algún momento comenzaron los rumores, que se habían distanciado, que ya no vivían juntos, que algo había pasado entre ellos. Ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Su relación, tan protegida durante años, empezó a volverse un misterio. Y en medio de ese silencio, los sentimientos se fueron apagando lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la sople. Cuando finalmente decidieron separarse, no hubo escándalos. Solo una despedida íntima, casi silenciosa, donde ambos entendieron que aferrarse sería más cruel que dejarse ir. Carlos le dijo: «Si seguimos juntos así, vamos a lastimar lo mejor que tuvimos». Cynthia, con lágrimas contenidas, respondió: «Entonces suéltame antes de que deje de amarte». Fue el final más triste y al mismo tiempo el más honesto que podían tener. Después de eso, cada uno siguió su camino. Carlos se refugió en la música, viajando más que nunca, buscando en los escenarios lo que había perdido en casa. Cynthia, en cambio, decidió alejarse de la exposición mediática, centrarse en sí misma, reencontrarse con su paz interior. Pero aunque el tiempo pasó, la sombra de lo que fueron seguía persiguiendo a ambos. Cada entrevista, cada canción, cada aparición pública inevitablemente los unía en la memoria del público.
Hubo momentos en que Carlos quiso llamarla solo para escuchar su voz, pero no lo hizo. Y ella, aunque a veces aún pensaba en él, comprendió que hay amores que aunque se marchen, no necesitan volver para seguir existiendo. Porque el amor verdadero, incluso cuando termina, deja una huella que no se borra, se transforma. Así fue como los días luminosos se convirtieron en un silencio largo y doloroso. Un silencio que más tarde se rompería con una sola frase, aquella que cambiaría todo: tengo un nuevo amor. Después de la separación, la vida de Carlos Rivera siguió brillando hacia afuera. Los escenarios se llenaban, sus canciones se encabezaban las listas, su nombre seguía siendo sinónimo de éxito. Pero detrás de los reflectores la historia era otra. Cada aplauso, cada entrevista, cada viaje, se convertía en un recordatorio de lo que ya no tenía. Porque el éxito, cuando el alma está vacía, suena distinto. Más fuerte sí, pero también más hueco. Carlos se refugió en su trabajo. Grababa sin descanso, componía de madrugada, aceptaba más compromisos de los que podía manejar. Todos lo veían triunfar, pero nadie veía las noches en las que volvía al hotel, y el silencio lo envolvía como un manto pesado. En esos momentos la fama no servía de consuelo. El teléfono sonaba, los mensajes llegaban, pero él solo deseaba una voz, la que ya no estaba. Había pasado tanto tiempo siendo el hombre perfecto, que no sabía cómo ser simplemente humano. En las entrevistas hablaba de su carrera, de su gratitud con la vida, pero esquivaba cualquier pregunta sobre su corazón. Sonreía para las cámaras, mientras por dentro intentaba convencerse de que no extrañaba, de que no dolía, de que había hecho lo correcto. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban, esa fachada se derrumbaba. Los hoteles, los aeropuertos y los escenarios se convirtieron en su casa. Aprendió a convivir con el eco de los aplausos como única compañía. Y en ese silencio, entre un concierto y otro, comenzó a escribir. No canciones de amor, sino de pérdida, de distancia, de búsqueda. Letras que hablaban de un hombre que tenía todo, pero sentía que le faltaba lo esencial: la paz. A veces, mientras interpretaba sus baladas más conocidas, notaba cómo su voz temblaba en ciertos versos. No porque olvidara la letra, sino porque esas palabras ya no eran ficción, eran su historia. Y aunque el público no lo sabía, en cada presentación había una parte de él que se despedía otra vez de Cintia, una parte que aún no había aprendido a soltar del todo. En una de sus giras por Sudamérica, un periodista le preguntó: ¿cuál ha sido el precio más alto del éxito? Carlos se quedó en silencio unos segundos antes de responder: la soledad. No explicó más, pero en sus ojos se podía leer todos los sacrificios, las ausencias, los amores perdidos en el camino. La soledad no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco como una sombra amable que terminó quedándose. Se convirtió en su compañera. Y aunque al principio la odiaba, con el tiempo aprendió a entenderla. Descubrió que el silencio también puede ser una forma de diálogo, que el dolor puede transformarse en creación. Fue entonces cuando empezó a componer canciones que no buscaban consuelo, sino verdad. Sin embargo, esa búsqueda de sentido lo llevó a enfrentarse con algo más profundo: la necesidad de perdonarse. Durante meses se reprochó todo: no haber amado mejor, no haber detenido el desgaste a tiempo, no haber sabido cuidar aquello que un día prometió proteger. Pero también entendió que culparse no traería de vuelta lo perdido. Que a veces el amor no se destruye, simplemente se agota. En uno de esos momentos de introspección escribió en su diario: he aprendido que la fama puede llenar el calendario, pero no el corazón. Que los escenarios más grandes no sirven de nada cuando en casa no hay quien te espere. Era la confesión más honesta que había hecho, y no necesitó pronunciarla en público. La distancia emocional con el mundo le permitió ver lo que antes no podía. Comprendió que el amor, cuando no se cuida, se marchita en silencio, y que por más doloroso que fuera aquella ruptura, había sido necesaria, porque para encontrarse primero debía perderse. Fue en ese proceso entre la culpa y la reflexión cuando algo comenzó a cambiar. Una nueva mirada, una nueva energía, una sensación tenue pero persistente de que quizá en algún lugar lo esperaba otra oportunidad. No sabía cuándo ni cómo, pero su corazón, después de tanto dolor, empezaba a abrirse otra vez.
y sin saberlo aún estaba a punto de conocer a alguien que pondría su mundo de nuevo en movimiento. No llegó en medio del ruido ni bajo las luces del escenario. Llegó en silencio como suelen hacerlo las cosas que realmente importan. Carlos no la buscó. Simplemente la encontró cuando había dejado de esperar. Era una tarde cualquiera en un encuentro casual sin cámaras, sin público, sin máscaras. Y aunque al principio no lo entendió algo en ella, encendió una calma que hacía años no sentía. Ella no era famosa ni intentaba impresionarlo. No le hablaba de su pasado, ni le preguntaba por él, solo lo escuchaba. En su mirada había algo que desarmaba una sinceridad tranquila, sin juicios, sin exigencias. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos no sentía la necesidad de demostrar nada. No era el artista, ni el ídolo, ni el hombre que todos querían ver. Era simplemente él. Y eso para alguien que había vivido tanto tiempo bajo la mirada de todos, fue como respirar de nuevo. Las conversaciones con ella eran diferentes. No hablaban de giras, ni de fama, ni de lo que el mundo opinaba. Hablaban de libros, de viajes, de miedos y de sueños. Ella no trataba de curarlo, pero sin darse cuenta lo estaba sanando. Lo ayudó a mirar hacia adentro, a enfrentarse con ese hombre que durante años había evitado reconocer el hombre cansado, herido, pero aún capaz de amar. Al principio Carlos se resistía. No quería repetir los errores del pasado. Temía abrir su corazón solo para volver a perderlo. Pero cada vez que ella sonreía, una parte de él se rendía. Había algo en esa sonrisa que le recordaba que la vida, incluso después de los naufragios, puede volver a ser hermosa. Con el tiempo su presencia se convirtió en un refugio. No necesitaba hablar de amor para sentirlo. Bastaba con los gestos, las miradas, los silencios compartidos. En ella no encontró una historia perfecta, sino una historia posible. Y eso para un hombre que había vivido entre idealizaciones y expectativas era un milagro. Los amigos más cercanos comenzaron a notar el cambio. Su mirada era distinta. Ya no estaba cargada de melancolía, sino de paz. Su música también empezó a transformarse. Las canciones dejaron de ser un eco de dolor para convertirse en una celebración de la vida, de los nuevos comienzos de la esperanza. En una entrevista, cuando le preguntaron si estaba enamorado, sonrió con esa serenidad que solo tienen quienes ya no temen decir la verdad. Y respondió: «Estoy aprendiendo a amar de nuevo, sin miedo, sin prisa». Aún así, no todo fue fácil. Hubo críticas, comparaciones, inevitables voces que no aceptaban su nueva etapa. Muchos lo acusaron de haber olvidado demasiado rápido, de haber reemplazado una historia que para el público era sagrada. Pero él ya no respondía a las expectativas de los demás. Había entendido que la vida no se mide por la aprobación externa, sino por la autenticidad con la que se vive. Con ella redescubrió lo sencillo: cocinar juntos, caminar sin destino, reír sin motivo. Pequeñas cosas que en su mundo de giras y luces había olvidado apreciar. Y mientras lo hacía, se redescubría también a sí mismo. Entendió que no se trataba solo de amar a alguien nuevo, sino de reconciliarse con el hombre que había sido y aceptar al que estaba llegando a ser. Hubo una noche en que mientras veía dormir a su nuevo amor pensó en Cynthia. No con tristeza ni nostalgia, sino con gratitud. Sonrió al darse cuenta de que si no hubiera pasado por aquel dolor, jamás habría llegado hasta aquí. Que el amor no se reemplaza, se transforma, se renueva, se enseña a respirar de nuevo. Esa noche, escribió en su cuaderno: «A veces Dios no rompe lo que somos para castigarnos, sino para reconstruirnos de manera distinta». Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo entendía de verdad. Así fue como Carlos Rivera. El hombre que un día pidió que no hablaran más de su pasado, aprendió que la mejor manera de honrarlo no era olvidándolo, sino viviendo en paz con él. Y en esa paz encontró algo que había estado buscando durante años: su propio corazón. El amanecer era suave aquella mañana. Carlos se despertó más temprano de lo habitual con una sensación extraña de quietud. Había pasado años viviendo entre emociones intensas: el amor, la pérdida, la culpa, la esperanza. Pero esa mañana todo era silencio. Tomó su libreta, la misma donde había escrito canciones, confesiones y pensamientos, y comenzó a escribir una carta que nunca sabría si enviaría. Una carta para Cynthia.
No era una carta de amor ni de despedida. Era una carta de agradecimiento. Gracias por haber sido mi hogar cuando el mundo era demasiado grande. Gracias por tu paciencia, por tu ternura. Por enseñarme a amar sin miedo. Gracias incluso por los silencios, porque en ellos aprendí que no todo lo que termina es un fracaso. Perdón por no saber cuidar de lo que tuvimos. Perdón por irme sin explicaciones. Pero también gracias por dejarme ir. Porque gracias a eso, hoy soy alguien que vuelve a creer. Mientras escribía, las lágrimas caían despacio, no de tristeza, sino de alivio. Era el cierre que había esperado durante años. No necesitaba una respuesta. No buscaba redención. Solo quería liberar lo que quedaba atado a su pecho. Y en ese acto sencillo encontró la paz que había buscado tanto tiempo. Afuera el sol comenzaba a calar, colándose por la ventana iluminando la habitación. Su hijo dormía en la cuna respirando tranquilo, ajeno a las tormentas que su padre había vivido. Carlos lo observó, sonrió. Y comprendió que su verdadera historia no era la de los amores que se fueron, sino la de las vidas que siguieron. Porque la vida, entendió, siempre encuentra una forma de florecer incluso entre las ruinas. En las semanas siguientes, decidió grabar una última canción del álbum en el que estaba trabajando. No era una balada triste, ni una declaración de amor. Era un himno a la vida, una celebración del renacer. La tituló Después de ti sigo siendo yo. Cuando la interpretó en el estudio, lo hizo con los ojos cerrados como si cada nota fuera una oración. No buscaba el aplauso, buscaba la verdad. Y así fue como el hombre que un día pidió que no mencionaran más el nombre de Cynthia, terminó dedicándole sin decirlo la canción más sincera de su carrera. No desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Porque comprendió que amar no siempre significa quedarse, sino aprender a dejar ir con amor. Los años siguientes lo encontrarían en paz. Con menos miedo, con menos ruido, con más vida. Había aprendido que el amor no se mide por su duración, sino por lo que deja cuando se va. Que cada historia, incluso las que terminan, nos hacen más humanos. Y que el perdón ese que tarda tanto en llegar, no siempre se pide ni se da. A veces simplemente se siente. Una tarde, mientras caminaba por la playa, alguien le preguntó si creía en las segundas oportunidades. Carlos sonrió y respondió: creo en los nuevos comienzos. Porque el amor no muere, solo cambia de forma. Y cuando aprendes a perdonar, descubres que nunca dejaste de amar, solo aprendiste a hacerlo mejor. Y con esa frase, sin buscarlo, cerró el círculo. Carlos Rivéreve. El hombre que un día confesó tener un nuevo amor, había encontrado algo aún más valioso que el romance, la reconciliación con su historia, con sus errores, con su pasado, y sobre todo consigo mismo. El público, el mundo, los titulares. Todo quedó atrás. Lo único que quedó fue la música, el eco de su voz, y la certeza de que a veces los finales más dolorosos son solo el principio de una vida más verdadera. La historia de Carlos Rivera no es solo la de un artista que amó, perdió y volvió a empezar. Es la de un ser humano que aprendió a través del dolor que nadie está exento de caídas, y que la vida, por más dura que sea, siempre ofrece una segunda oportunidad a quien se atreve a abrir el corazón de nuevo. Su confesión no fue un acto de debilidad, sino de coraje. Porque reconocer el final de una etapa es también una forma de amor, una manera de decir, ya no más heridas, ya no más culpa, ahora elijo vivir en paz. Hay momentos en la vida en los que el pasado pesa como una sombra, en los que sentimos que no podremos volver a amar, volver a confiar, volver a sonreír. Pero la verdad es que el corazón siempre encuentra la forma. Carlos lo demostró. No con escándalos ni promesas vacías, sino con silencio, con humildad, con el paso firme de quien entendió que los finales son también comienzos disfrazados. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todas, que no importa cuántas veces nos rompan, siempre hay una parte de nosotros que sabe reconstruirse. Que el amor, incluso cuando termina, nunca es en vano, porque nos enseña quiénes somos y qué somos capaces de sentir. Si esta historia te tocó, si en algún momento te viste reflejado en la soledad, en la pérdida o en el renacer, te invito a quedarte con nosotros.
En este canal compartimos historias reales humanas imperfectas que nos recuerdan que nadie está solo en su dolor ni en su esperanza. Historias que sanan, que inspiran, que nos invitan a mirar la vida con nuevos ojos. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y acompáñanos en este viaje donde cada caída se convierte en enseñanza y cada herida en una nueva forma de amar. Porque como demostró Carlos Rivera, no hay amor perdido si de ese amor nacen canciones, aprendizajes y la fuerza para volver a empezar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer en las segundas oportunidades. Y sobre todo, gracias por seguir aquí. Recordándonos que la vida, incluso después del adiós, siempre tiene algo hermoso que decir.